Muy bien amigos, bienvenidos una semana más a una charla del Instituto Juan de Mariana. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha preocupado desde los inicios del instituto, como es el medio ambiente, ¿no? Y vamos a acercarnos a él desde un punto de vista distinto del que se suele tratar habitualmente. Y para eso tenemos hoy a Joner Perdomo, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y es autor del libro Bienestar Sustentable y es consultor en temas relacionados con sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible y calidad de vida. Así que, Joner, sin más, te damos paso y nos quedamos pendientes de tu charla. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero quiero dar las gracias a todos los que están presentes y dar las gracias al Instituto Juan de Mariana por esta oportunidad, ¿no? Yo creo que en la medida que podamos divulgar este mensaje, pues más conciencia podemos generar y más debate podemos estar impartiendo, ¿no? En un momento tan necesario como el actual. Y, por supuesto, para iniciar siempre me gusta decir eso, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy complicado, ¿vale? Principalmente por temas de cambio climático. Y muchas personas no lo entienden y otras no lo saben, ¿no? Pero que ya el Comité de Alto Nivel de Cambio Climático ha declarado de hace 2 años para acá que estamos en una condición irreversible desde el punto de vista ambiental y por lo tanto lo que estamos tratando es de adaptarnos a ese cambio climático y minimizar sus efectos adversos. Entonces, en ese escenario es que tenemos que tratar de generar modelos de desarrollo políticos y económicos que pretendan atender estas necesidades en las que estamos fluyendo como ciudadanos y como países y sociedad. Y en la medida que podamos generar debate, podemos entonces motivar y estimular a generar mejores modelos de desarrollo y que generen bienestar a sus sociedades. Bien, para empezar, si quieres pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, antes que... Ahí, perfecto. Bien, para empezar, yo siempre he querido dar este ejemplo de imágenes, ¿no? Un poco para ver lo que está sucediendo desde la economía política del desarrollo específicamente, ¿vale? Ahí pueden ver 3 imágenes que son fundamentales, ¿no? La primera, donde tenemos un componente económico, una dimensión económica que se supone determina las dimensiones políticas, sociales y culturales, entre otras, ¿no? Solamente ahí coloqué 4 dimensiones, pero son todas las dimensiones posibles del bienestar en general. Y el componente económico está pensado para potenciar las demás dimensiones. Esto es un poco lo que es la escuela neomarxista o la neoliberal inclusive y la estructuralista. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, sobre todo por la conciencia en los cambios en el ambiente y digamos, la presión ambiental que estábamos generando, nos fuimos dando cuenta de que la idea era que las dimensiones fueran confluyendo entre sí, es decir, que no hubiera una dimensión que fuera determinante de las demás, sino que las dimensiones se interrelacionan entre las mismas para poder generar entonces bienestar. Es cuando, digamos, que surge una escuela alternativa, ¿no? De la economía política del desarrollo. Esta escuela alternativa, algunos la ubican en Gandhi, pero digamos que quien la concreta realmente es en la época de los 80 con el surgimiento del desarrollo humano, desarrollo en libertad y lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Donde podemos ver cómo el componente económico es importante, pero también el resto de las dimensiones que puedan permitir la armonía y la convivencia de todo el espectro asociado al bienestar. Y, por supuesto, un escenario posterior que es lo que algunos están tratando de impulsar, es decir, la consecuencia del cambio climático y los problemas ambientales están empujando a que la condición ambiental sea eje del resto de las dimensiones.
Y esto es un poquito complicado y muy discutible, ¿no? Y creo que también es un riesgo, inclusive para las libertades, porque lo que están tratando de hacer es que, y esta es mi opinión, ¿vale? Están tratando de que el ambiente sea el eje del resto de las dimensiones y por sobre ello se tomen las decisiones en las otras dimensiones. Es un poco lo mismo de la época de los 70, pero ahora cambias una dimensión por otra como eje dinámico del resto de las dimensiones. La principal expresión de este tipo de enfoque podemos ubicarlo en la ecología radical, ¿no? Lo que se conoce como el biocentrismo, que sería en este caso la forma más compleja, ¿no? de ubicar el aspecto ambiental, inclusive radicalizar y el desarrollo. Entonces esto es, en mi opinión, un peligro para las libertades individuales inclusive. Esta escuela alternativa, que es la imagen del medio, precisamente ha mutado, ¿no? Es decir, ha mutado en lo que se conoce como lo alternativo del desarrollo, es decir, desarrollo sostenible, que son los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y lo que es el desarrollo en libertad, como otro tipo de desarrollo. Pero también ha mutado a una alternativa al desarrollo, que precisamente son los modelos alternativos como el biocentrismo, ¿no? Entonces, en este escenario es que ubicamos la concepción de bienestar sustentable. El bienestar sustentable se ubica indiscutiblemente en la imagen del medio, es decir, es un concepto que es multidimensional, el componente económico es importante, al igual que lo político, que lo social, que lo ambiental, y la idea es que sea armónico entre ellas, ¿no? O sea, las dimensiones son armónicas entre sí para generar bienestar y desarrollo. Y en este sentido deben ir apuntando las políticas, ¿vale? Pero bien, ahí entra un punto importante, ¿no? Porque la sostenibilidad debe ser sin duda ambiental, porque si no es ambiental, por supuesto que no garantizamos la supervivencia de la especie. Pero también la sostenibilidad debe ser política, porque si no, no tienes gobernabilidad o tienes una ingobernabilidad. Tiene que ser económica, porque si no generas deudas sociales importantes. Tiene que ser cultural, porque si no generas conflictos sociales y la ausencia de la continuidad de los aspectos morales. Es decir, la sostenibilidad al final la sustentabilidad al final es multidimensional y a su vez debe combinar los aspectos temporales. Bien, la siguiente. Entonces, es un poco lo que quería demostrar con la imagen, ¿no? Es decir, el bienestar sustentable, digamos que es una forma de hacer política, pero también es una forma de hacer vida individual. Entonces, en la medida si queremos hacer políticas efectivas, en la medida que yo pueda integrar en los individuos lo que es el bienestar sustentable, podremos tener políticas con más éxito, ¿no? Es un poco la esencia inclusive del desarrollo sostenible y del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, el individuo es medio y fin del desarrollo. Y con él se garantiza de que a través de su participación se garantiza la sostenibilidad. Lo que pasa es que se ha perdido un poco con los ODS la participación ciudadana, ¿no? Un poco lo que hemos observado, ¿no? Es decir, la formulación de políticas ahí a nivel nacional ha ido desdibujando el valor o el componente del individuo, en algunos casos, no en todos, ¿no? Pero es rescatar precisamente el valor que tiene el individuo en todo lo que es la sostenibilidad y que se forme parte de su vida para garantizar precisamente su bienestar y ante otros la continuidad de esas condiciones. Bien, entonces, la idea fundamental, si quieres pasar a la siguiente lámina, es que el bienestar sustentable sea una forma no solamente de generar bienestar en el presente, sino generar bienestar en el futuro de forma sustentable. Es decir, que este bienestar sea sustentable en el tiempo. Entonces, el concepto de bienestar sustentable precisamente lo que busca es combinar dos conceptos que hasta ahora estaban separados, que es la sostenibilidad y el bienestar. Y esa combinación es la que permite entonces garantizar que ese bienestar sea sustentable en el tiempo. La pregunta que nos hacemos es ¿qué tan sustentable es el nivel de bienestar actual hacia el futuro? Si queremos tener sostenibilidad y justicia, entonces este nivel de sostenibilidad tiene que ser observado desde el enfoque de capacidades, por medio de se conocen las condiciones asociadas que son las capacidades combinadas.
Bien, entonces, la idea es que para que exista un bienestar sustentable, debe existir unas condiciones y estas condiciones están basadas en las capacidades del presente. ¿Vale? Es decir, como no sabemos cómo será el futuro, lo primordial es generar condiciones que me garanticen a mí la sostenibilidad del modelo. Y esas condiciones están basadas en las capacidades del presente. Entonces entra la discusión, ¿cuáles son esas condiciones? Porque esa es la gran discusión. ¿Qué son esas condiciones? Amartya Sen, la sostenibilidad, la define como el impulso de las capacidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Y entonces salta la siguiente pregunta, ¿de qué condiciones generan capacidades? Entonces, las condiciones que generan capacidades son, por ejemplo, la institucionalidad, el Estado de Derecho, las libertades, la familia y, si nos metemos en dimensiones específicas, libertad monetaria, bienestar financiero, es decir, una serie de condiciones que en sí mismas generan sostenibilidad al modelo político. Bien, la siguiente lámina. Como estas condiciones están basadas en capacidades, voy a hacer un repaso muy breve de lo que son las capacidades centrales de Martha Nussbaum, suponiendo que no todos la conocen, ¿vale? Entonces, las capacidades surgen de Amartya Sen y Martha Nussbaum, pero quiero hablar específicamente de las capacidades combinadas de Martha Nussbaum. Bien, en resumen y a grosso modo, la idea fundamental de Martha Nussbaum es que existen unas capacidades que son internas, ¿no? Y estas capacidades internas son, entre ellas, las innatas, es decir, las propias del individuo desde que nace, ¿vale? Y otras que se forman en la medida que tú vas teniendo interacciones familiares y sociales. Esas son las capacidades internas. Esta capacidad interna debe estar combinada con condiciones externas para permitir el potenciamiento de esas capacidades internas. Y es lo que Martha Nussbaum habla como capacidades combinadas, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy claro de que son las capacidades internas, por ejemplo, algunos individuos que tienen problemas genéticos o algún tipo de discapacidad. Evidentemente, cuando tienes un problema genético y una discapacidad, no tienes las capacidades innatas requeridas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Que la política y la sociedad, o sea, esas condiciones externas sean lo mejor posible para yo estimular y potenciar el déficit que tiene la persona en sus capacidades innatas o en sus capacidades internas, ¿vale? Y en esa medida yo iré potenciando sus capacidades y generar entonces unas capacidades combinadas del individuo para poder ser y hacer lo que valora. Pero también pasa lo contrario. Es decir, puede existir individuos que tengan sus plenas facultades, sus plenas capacidades para ser y hacer lo que valoran, pero no existen condiciones que les permita potenciar sus capacidades. Es decir, necesitan libertades, necesitan oportunidades, etc. Voy a poner ejemplo, el día de ayer salió el resultado de la encuesta de condiciones de vida en Venezuela, ¿vale? Cerca del 90% de la población en pobreza. Un montón de problemas sociales y económicos. Pero hay un resumen que hace el académico Pedro España que decía, el resumen de esa encuesta es que los venezolanos tienen buenas capacidades, lo que pasa es que no tienen las condiciones externas que permitan potenciar sus capacidades, o sea, no tienen las oportunidades para poder potenciar. Entonces, eso resuelve muy bien lo que es el fondo de capacidad, es decir, tienes tus condiciones, pero la sociedad no te da, el Estado no te da, o la política no es la correcta para potenciar tus capacidades. Bien, entonces hay una relación muy estrecha entre lo que es la persona y las condiciones que existen. Vale, siguiente. Ok, entonces, lo fundamental es que el bienestar de la población actual tenga una relación con el bienestar de la población futura. Entonces, lo primero es lo siguiente, es decir, la población futura depende de cómo interactúe o las decisiones que tome la población del presente. Pero la población actual no tiene ninguna relación con cómo estará esa población futura. Entonces, la intención es que se combinen ambos estados de tiempo y romper la unidireccionalidad que existe, es decir, que la población actual y su nivel de bienestar dependan de cómo será ese futuro. Esto, por supuesto, genera socialmente y políticamente una mayor internalización de lo que es las condiciones de bienestar de la persona, del individuo,
sabiendo cómo serán esas condiciones de futuro. Eso es lo principal. Y lo otro que fue lo que llevó digamos, a crear este concepto es que hemos visto reiteradas veces de que algunos modelos de desarrollo generan resultados de buen desarrollo y de buen bienestar, digamos, pero que no tienen ninguna vinculación al futuro. Y esta fue una de las primeras cuestiones que hicimos cambiar con el enfoque. Es decir, no hacemos nada con decir que tenemos unas condiciones actuales de bienestar aceptable o de desarrollo humano aceptable, sino hay una vinculación de cómo será ese bienestar en el tiempo. Y precisamente el enfoque busca eso, relacionar el enfoque actual con el enfoque futuro. Bien, la siguiente. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear junto con otros amigos el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Para poder, digamos, operacionalizar un concepto como el bienestar sustentable, primero que tienes que hacer es conceptualizar, dimensionar y después entonces tratar de medir a través de algunos indicadores cómo se comporta este concepto en la aplicación de políticas. Entonces, después de una vasta revisión de diferentes formas de hacer dimensiones, estamos hablando de la Eurostat con calidad de vida, de Al-Caire, de Sen, Stiglitz y Fitoussi, es decir, inclusive felicidad interna bruta de Bután. Es decir, buscamos una amplia, digamos, amplia gama de antecedentes de autores y de instituciones que dimensionaban lo que era la calidad de vida, el bienestar, el desarrollo, todos estos conceptos, y decidimos entonces trabajar con las capacidades centrales de Martha Nussbaum, ¿no? Las capacidades combinadas de Martha Nussbaum, ella las centraliza en capacidades centrales, es decir, 10 capacidades centrales, que son en sí mismas multidimensionales y que son las que ella estimula que los gobiernos deberían de mínimamente cumplir para garantizar el desarrollo de las personas. Este enfoque de Martha Nussbaum está basado en el esencialismo y promueve virtudes no relativas. Quiere decir esto, que va digamos, asociado al relativismo cultural, es decir, no importa de dónde seas, ni de dónde vengas, ni la cultura que tengas, todos queremos lo mismo, queremos bienestar, queremos salud, queremos tener trabajo, queremos tener ingresos, bienes materiales, tomar decisiones políticas, tener pareja, reproducirnos, es decir, cualquiera cultura busca eso. Entonces, es una forma de poder garantizar la comparabilidad independientemente de la cultura o la sociedad en que te encuentres. Entonces, desde el punto de vista estadístico es fundamental porque garantiza la comparabilidad. Y fue digamos, la justificación para considerar las 10 capacidades centrales de Martha Nussbaum como las dimensiones de bienestar sustentable. Bien, la siguiente. En esta podemos ver entonces cómo se caracterizan las dimensiones de bienestar sustentable. Entonces, basado en las capacidades centrales, extrajimos 12 dimensiones y a su vez 4 macrodimensiones. La primera macrodimensión es cuerpo, que se divide en la dimensión de vida, salud física e integridad física. La segunda macrodimensión es mente, que se divide en sentido, imaginación y pensamiento, las emociones, en la razón práctica. La tercera son las relaciones de amistad, de respeto, las relaciones con otras especies, el mundo de la naturaleza. Y el manejo del entorno, que sería prácticamente el juego, la distracción, el control sobre el entorno político y el entorno material. Digamos que la macrodimensión es una forma de ordenamiento, ¿no? El cuerpo es la forma de conectarnos físicamente con el mundo, por lo tanto debemos de mantenerlo en salud, en integridad física, hasta la muerte natural de ser posible, ¿no? La mente es lo que permite crear la imaginación, hacer las emociones y, por supuesto, el razonamiento práctico de las virtudes. Y finalmente las relaciones, el manejo del entorno es lo que nos permite conectarnos e impulsar nuestras relaciones y poner en práctica las virtudes que tenemos como ciudadanos. ¿Vale? Bien, entonces, un primer ejemplo. Martha Nussbaum
como ven allí, describe cada una de las capacidades centrales. Lo que hicimos en Bienestar Sustentable era tomar esa descripción de Martha Nussbaum y adaptarlo un poco al enfoque de Bienestar Sustentable e incorporamos algunos aspectos, ¿no? Voy a leer prácticamente lo que es la dimensión vida, ser capaz de vivir plenamente. En este caso, la palabra plenamente fue incorporada por nosotros porque consideramos que la vida plena es fundamental, no la vida sin sentido. Y de forma responsable además, ¿no? No es vivir de forma sin ninguna conexión con la vida. Si hablamos de sostenibilidad, tiene que ser una vida responsable. Hasta el término de una vida humana de duración normal o antes que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. No morir de forma prematura o en condiciones precarias. O sea, es decir, no morir en condiciones precarias donde se puede integrar lo que se conoce como la calidad de la muerte o la muerte digna. ¿Okay? La siguiente. La siguiente es el control sobre el propio entorno material. Aquí también incorporamos algunas cosas adicionales a Martha Nussbaum. Ser capaz de poseer propiedades lícitamente, porque la idea es que no generes propiedad de forma ilícita, ¿no? Tanto muebles como inmuebles, y ostentar derecho de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Tener derecho a crear, ¿vale? En un principio Martha Nussbaum tenía solamente buscar trabajo, sino la idea es crear, porque tienes capacidades para también a través de tu capacidad de estimularte y crear y buscar trabajo en plano de igualdad con los demás. Estar protegidos legalmente frente a registros y retenciones que no cuentan con la debida autorización judicial. Y en el entorno laboral, ser capaces de trabajar como seres humanos ejerciendo la razón práctica y manteniendo relaciones valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores y trabajadoras. De modo que es una descripción muy completa de lo que es el control sobre el propio entorno material. Es decir, las condiciones de Estado de Derecho y las condiciones de trabajo dignos. ¿Vale? Siguiente. Ok, para el diseño metodológico hicimos una revisión de indicadores. Nosotros hemos publicado en el Sistema Económico Latinoamericano, hay un informe que pueden conseguir en las redes, que tiene publicado 40 indicadores internacionales y está por salir la segunda edición con 40 más. Nosotros hemos detectado más o menos unos 120 indicadores internacionales. Los hemos revisado todos metodológicamente y esta revisión prácticamente fue útil para ver qué metodología utiliza y cuál es la más adecuada en el caso de bienestar y desarrollo. Entonces, algunos ejemplos, el índice de sociedad sostenible, el índice de prosperidad legatum, el índice de estado frágil, el Better Life Index o el de sostenibilidad económica, ¿no? Son indicadores fundamentales y que dan muchas lecciones sobre formas de medición. En resumen, técnicamente todos son regresiones múltiples, regresiones logísticas, componentes principales, correspondencias múltiples, promedios simples o ponderados y puntuaciones. Entonces, hay muchas discusiones técnicas, ¿no? De cuál es la mejor forma de abordar una medición, ¿no? Pero esas discusiones técnicas a veces son callejones sin salida, ¿no? Yo creo que a veces la metodología utilizada es de acuerdo al enfoque que le estés dando y a el objetivo que estés persiguiendo. En nuestro caso, quisimos utilizar componentes principales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condiciones de sostenibilidad. Estamos hablando de escenarios que no son 100% ciertos. Estamos hablando de escenarios probables, o en este caso posibles, que pueden ocurrir, o sea, son análisis exploratorios en sí, y que permite categorizar niveles y es mucho más fácil el análisis, ¿vale? Entonces, creemos que componentes principales permite potenciar el enfoque que estamos dando. Si utilizamos otra técnica, se pierde un poco la idea del enfoque. Entonces, quisimos potenciar el enfoque, aunque componentes principales, correspondencias múltiples, tenga la desventaja de que pierde en el análisis valores y pierde por la inercia, ¿vale? Pero bueno, entonces es una discusión abierta que siempre está. La siguiente, por favor. Bien, el diseño metodológico. No voy a profundizar en eso porque la mitad que están aquí serían. Pero en resumen, como les estaba diciendo, lo que hace es categorizar las variables en 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, yo coloqué un ejemplo, variable C4, cualquiera, bienestar financiero, por decir un ejemplo.
Nivel 1, que es bajo bienestar sustentable, nivel 2, medio y 3, alto. Es decir, tú tomas los valores de los países que estás analizando, la unidad de análisis. Pueden ser países, pueden ser comunidades autónomas, pueden ser empresas, puede ser lo que ustedes quieran. Y esos datos de esos resultados pues, se distribuyen de manera uniforme en 3 categorías, ¿vale? De acuerdo a la distribución de los datos. Bien, y esto da, por supuesto, en el plano, que ese es el plano de correspondencias múltiples, una mirada de lo que está sucediendo. Pueden ver, por ejemplo, si ustedes pueden ver en el gráfico donde está la flecha al final, que se ve C4 igual 3, eso quiere decir que esa variable es de alto bienestar sustentable, es decir, que tiene un resultado alto en esa variable. Y si puede ver ese plano donde está la final de la flecha, casi todas las variables son niveles 3 o niveles 4. Y quiere decir entonces que los países que están allí, que son los que están dibujados en color azul, por ahí se ve Costa Rica, Panamá, más abajo Uruguay y Argentina, un poco menos, son países que tienen condiciones de sostenibilidad alta en la variable que se están analizando. Y del otro lado de la flecha podemos ver categorías bajas, es decir, países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Perú, que tienen resultados bajos en la mayoría de las variables utilizadas. O sea, una forma de mostrar gráficamente desde el punto de vista estadístico esto. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esa imagen puede ayudar mucho, como no. Pero la idea es que de este plano surjan unas coordenadas que servirán de scoring, ¿vale? Y es la que dará la calificación final del país en la dimensión que estamos analizando, que es la fórmula que está allí. Bien, ahora sí. Entonces, para la prueba empírica, que fue la tarea más compleja que hicimos, porque estuvimos revisando más de 200 fuentes de datos. Por ejemplo, fuentes de datos de Cato, de Heritage, Fraser, Banco Mundial, Naciones Unidas, Gallup, es decir, inclusive de indicadores internacionales, índice de estado frágil, es muy rico, y de propiedad de Legatum también. Fuentes de datos usadas, algunos utilizan fuentes propias, otros son fuentes secundarias. Entonces, de esta cantidad de fuentes de datos, seleccionamos 341 indicadores potenciales, ¿vale? Pero después de una revisión, ya sea por el alcance del estudio, en este caso es América Latina, hay muchos datos que no habían para todos los países de América Latina. Si tú seleccionas los países de América Latina, tienes que tener datos para la mayoría de ellos. Si ya un indicador se pasa a valores ausentes más del 5%, pues se descartaba, ¿vale? Pero esto no quiere decir que estos indicadores no sirvan para otro tipo de tamaño de muestra, o países europeos, etc. Al final, entonces, quedaron 116 indicadores. Y estos 116 indicadores se distribuyeron en las dimensiones, ¿vale? En la dimensión de salud, dimensión de emociones y control material, etc. La otra particularidad es que muchos indicadores, y eso lo preguntan a veces mucho, es que puede tener relación en más de una dimensión. Eso puede pasar, ¿no? Pero siempre se escogió la dimensión que tuviera mucho más relación. Al final, como el estudio es de correspondencia, de interrelación, al final todo se junta y se supone que el cúmulo de las dimensiones para lo que es el bienestar sustentable va incluido todo este espectro de variables. Y finalmente, algo que es particular, que nos basamos en el enfoque de capacidades y no de resultados, que eso también es otra particularidad. ¿Cuál es el problema que existe aquí, que nos encontramos también? Y hay que ser sinceros en eso, es que muchas de las fuentes de datos están pensadas en resultados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque los políticos quieren saber los resultados. Y los que hacen política también. No piensan en capacidades. Entonces, hay algunos indicadores que están en relación de resultados, pero también muestran capacidades, ¿no? Y entonces tuvimos que ir buscando entre de esos a ver cómo podíamos extraer algún indicador que tuviera también relación con las capacidades. Hay unos que son capacidades per se. Un ejemplo son los resultados de la participación electoral en elecciones versus la libertad electoral. La primera no está asociada al enfoque de capacidades, el otro sí. Bien, el siguiente, ¿no? Algunos ejemplos de los 106 indicadores, por ejemplo,
En vida sería vida plena, que es un indicador subjetivo de Gallup, la libertad de educación, la confianza interpersonal y la tolerancia política. 4 indicadores de ejemplo en esas dimensiones. Siguiente. Específicamente, un poquito más, para ampliar los ejemplos, en lo que es la dimensión vida, los indicadores: esperanza de vida al nacer, el índice de satisfacción general con la vida plena a propósito de vida y la ausencia de trastornos depresivos graves. Son algunos indicadores que utilizamos en esta dimensión. Creo que al final eran 12 indicadores que utilizamos. Algunos que no pudimos incorporar, que ayudaría muchísimo a completar el enfoque, son donativos de órganos, por ejemplo, la eutanasia y la calidad del final de la vida o calidad de la muerte, que existe un indicador que mide calidad de la muerte, pero no tiene alcance para América Latina, pero sí es datos suficientes para Europa. Y desde el punto de vista económico, el bienestar financiero, la libertad monetaria, el índice global de emprendimiento y el empleo ideal. ¿Vale? Entonces, algunos preguntarán, por ejemplo, ¿y el PIB? El PIB es un indicador de resultados. ¿Vale? El enfoque lo que hace es que no busca de incorporar directamente los valores económicos, sino las capacidades o las condiciones donde se desenvuelve el desarrollo económico. Es decir, el bienestar financiero, ¿vale? La obtención de facilidades de crédito, capital de riesgo, la libertad monetaria, las condiciones de emprendimiento, que todo esto al final lo que genera son condiciones para el crecimiento económico. ¿Vale? Algunos indicadores que faltaron: el acceso al empleo de personas mayores, por ejemplo, la libertad y oportunidad de conseguir empleo y el balance y bienestar-empleo, que es fundamental. Bien. Acá un poco los resultados de la medición para América Latina. Como pueden observar, están los 18 países. La primera columna tiene el resultado del scoring final de bienestar sustentable, está ordenado por el scoring final de bienestar sustentable, y en cada una de las columnas tiene la macrodimensión seguida de las 3 dimensiones. ¿Vale? Cada color, por ejemplo, el azul sería un bienestar sustentable alto, el verde medio y el amarillo bajo. ¿Okay? Como pueden ver, países como Uruguay, que está calificado de primero, tiene mucha armonía en sus resultados. Es decir, no solamente es que tiene buenos resultados, sino que la mayoría de las dimensiones también los tiene. Y esto es un poco lo que hablamos antes al principio. Es decir, cuando ves el enfoque multidimensional, tiene que haber armonía entre las dimensiones. Si no tienes armonía entre las dimensiones, tienes problemas en la aplicación de políticas y fallo en los resultados de bienestar. Algunos países que se ve más claro inestabilidad, pues no en todo se ve claro. Panamá, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo varía por cada dimensión, valores bajos, medios, altos, valores bajos, medios y altos. Y países, por supuesto, que están en condiciones de sostenibilidad muy mal, como son Guatemala, Nicaragua, Venezuela, etc. Entonces, los países con mejores resultados de bienestar sustentable, que son Uruguay, Chile y Costa Rica, son los 3 primeros, son los países que los individuos tienen garantía de que podrán ser y hacer lo que valoran, es decir, que su bienestar es sustentable en el tiempo, porque tienen las condiciones de sostenibilidad. Precisamente como lo vuelvo y lo reitero, porque siempre es importante reiterarlo, es decir, las condiciones de sostenibilidad están basadas en la capacidad del presente, siempre. ¿Vale? Siguiente. Las conclusiones fundamentales, en este caso, es tener un concepto de bienestar incorporando la sostenibilidad, que es muy necesario. Es importante integrar a nuestro resultado de bienestar a todas las condiciones de cómo será ese futuro. Y la posibilidad de operacionalizar el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum a través de una medición estadística, que también fue el gran reto que tuvimos nosotros. Bien, la siguiente, por favor. Un poco, digamos, el recorrido histórico, ¿no? En el 2014 empezamos con esta idea en la Universidad Central de Venezuela. Hicimos el primer congreso en Costa Rica sobre metodología. En 2015 tuvimos algunas discusiones en Flaxo, Ecuador, sobre temas de bienestar y sostenibilidad. En el 2017 el Congreso Mundial de Estadística, donde los aspectos técnicos fueron discutidos.
2019 la Federación Española de Sociología, aquí en Valencia también hicimos algunas discusiones sobre el enfoque. En el 2020 participamos en la conferencia anual de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades, asociación que fundó Amartya Sen en el año 2014 y preside actualmente Marta Nussbaum, y en ese mismo año también hicimos la defensa de la tesis doctoral. En el 2021 publicamos el libro, ¿vale? Y también participamos en la Asociación Internacional de Sociología, en el Comité de Trabajo 55, que es Indicadores Sociales, discutiendo estos temas. También hemos publicado algunos mini artículos y un paper que acaba de salir también que publicamos en la Universidad de Busan en Corea. Lo menciono para que puedan buscar con más detalle todo lo que he dicho, sobre todo la descripción de cada una de las dimensiones. Ahí pueden encontrar la descripción de cada una de las dimensiones, indicadores en cada una de las dimensiones, 216 indicadores, la fuente de datos consultada y bueno, un poco más la ampliación del concepto y la justificación del mismo, ¿no? ¿Cuál es la intención? Bueno, la idea es un poco que a partir del 2022 podamos elaborar un índice de bienestar sustentable. Nosotros en ningún momento en el recorrido histórico que hemos tenido hemos hablado de índice. Siempre me han escuchado hablar de bienestar sustentable. Principalmente porque estamos hablando de un trabajo doctoral donde evidentemente estamos desarrollando un concepto, un dimensionamiento y de una medición. No estamos hablando de un índice como tal. Entonces, ahora la intención es que como ya se ha madurado el concepto, y se va a seguir madurando, porque esto es un proceso continuo, ¿no? Estamos hablando de que la investigación no es de un día para otro. Charles Darwin duró 10 años para poder publicar su teoría de la evolución. Es decir, es un proceso de maduración, de autorreflexión y de participación con las personas que nos den sus comentarios que siempre nos enriquezcan. Entonces, la idea es un poco crear un índice de bienestar sustentable que permite darle continuidad al trabajo, ya que está ya un poco madurado el concepto y el dimensionamiento, y que esto sea anualmente publicado, ¿vale? El alcance puede ser cualquiera, puede ser desde comunidades autónomas, Europa, América, el mundo, a nivel corporativo. Es decir, la metodología permite hacer aplicaciones a cualquier escala también, ¿no? No es una metodología a nivel país solamente. Bien, la siguiente. Y bueno, para terminar, no me queda más que agradecer a todos por su presencia. Y bueno, estoy abierto a sus comentarios, están mis emails y mis redes. Y cualquier pregunta que tengan, sigamos en la discusión, porque la idea es esta, ¿no? La idea es que se presente y se discuta también, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Muchas gracias por explicarnos tu propuesta y tu trabajo anterior. Me gustaría si puedes volver a la tabla con los colores, ¿no?, que se ven los países, para que me expliques, ¿no? Porque claro, esto al final es un análisis de la realidad, ¿no? Medimos la realidad de una forma y estos son los resultados, ¿no? La realidad es tozuda, decía mi abuela. Entonces, claro, esto choca mucho con ciertos prejuicios que yo puedo tener. Por ejemplo, como medio argentino, ¿no? Veo a Argentina muy bien posicionada cuando yo lo que percibo, lo que mi familia de aquel lado del charco percibe en su día a día, no es que tienen un bienestar sustentable, desde luego. Quizá pueden estar viviendo, digamos, de cosas que vienen del pasado, de hace muy lejos, ¿no? Digamos, la sociedad en sí, ¿no? Va arrastrando cierta riqueza que se creó hace muchísimo tiempo, pero es un declive continuo. Y de repente, claro, veo esta tabla y ahí se me presenta que Argentina, en el conjunto de Latinoamérica, tiene más o menos un bienestar sustentable alto. Me gustaría que, mirando, ¿no?, la línea de Argentina, me explicaras tú mismo, me la interpretaras, la tabla. Yo creo que así, además, mucha gente que no controla estadística, yo estudié estadística en la universidad, y ya me pierdo con muchos conceptos, ¿no? Pues mucha gente que nos pueda estar viendo o que vea el vídeo posteriormente, quizás mejor si ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Argentina, me lo interpretas tú mismo. Gracias. Vale. ¿Otras preguntas o abordamos esa? Le doy. Vale. Bien, bueno, buena pregunta, ¿vale? Mira, depende de muchas cosas. El primero, este es un concepto que es multidimensional, ¿vale? Y también es multivariable. Y esto lo hace muy complejo.
Lo interesante es eso, ¿no? Que no estamos viendo una o dos variables o la percepción de uno o desde una dimensión específica como la social o la política, sino que estamos viendo cómo se comporta todo. Vamos a revisar prácticamente Argentina. Argentina tiene calificación muy buena en temas, bueno, alto, ¿no? En salud e integridad física. ¿Vale? A diferencia de países como Guatemala o Nicaragua, lo tienen relativamente bajo. Por supuesto, los países con menos seguridad o que no se respete la libertad de movilidad o inclusive de lo que es reproducción sexual o se sientan amenazados físicamente, tendrán valores mucho más bajos. Después vemos un poco Argentina bajo también en temas de, no alcanzó a ver, en temas de emociones, ¿no? Sí, en temas de emociones. Wow, eso es complicado porque estamos viendo entonces algo de emocionalidad y el efecto subjetivo que tiene todo esto en la sociedad argentina, ¿no? Por múltiples factores. En temas de relaciones, de amistad también muy bajo. ¿Vale? Pero muy alto en respeto y en relaciones con la naturaleza, ¿vale? Y el ambiente político es relativamente medio, como sabemos todos. Y la adquisición material es muy baja también. Puedes verla en 3.81. O sea, los aspectos económicos es muy bajo. Esto quiere decir que los argentinos, a pesar de que están en el scoring en cuarto lugar, en los aspectos materiales, en las relaciones de amistad y confianza interpersonal, los temas de emociones están muy mal. Y esto a lo mejor explica un poco lo que está sucediendo en Argentina con el tema social. Claro, a mí a veces me preguntan, de hecho en la revista de Busan nos preguntaron, o sea, nos recomendaron que profundizáramos en el análisis de los países. Nosotros no, en la tesis, bueno, en el trabajo doctoral y en el trabajo postdoctoral, digo, en el caso de los papers del libro, no profundizamos en el análisis de los indicadores exactamente ni el comportamiento de los países, ¿vale? Porque eso en sí mismo sería un trabajo. Es decir, analizar Argentina, analizar Nicaragua, analizar Venezuela, no hicimos eso. Porque eso en sí mismo sería un trabajo. En un principio lo que quisimos hacer con esto era primero probar un concepto, segundo su dimensionamiento y si a nivel operativo era viable. ¿Sí me entiendes? Si a nivel operativo era viable. Si era posible también medirlo. Pero no, digamos, en el libro, por ejemplo, no vas a conseguir en detalle el análisis de los países. A eso me refiero. Ahora, que podamos analizarlo aquí, como te estoy diciendo, sí, podemos hacerlo brevemente, pero sería muy superficial, ¿no? Es por darme una idea. Una vez tú tienes esta tabla, ¿tú cómo interpretas, no? Los números tienen los colores. También te quería preguntar, ¿esto es comparativamente entre ellos? Sí. Es decir, Uruguay está en bienestar sustentable alto casi en la mayoría de las variables. Sí. ¿Es entre ellos? Entre los países. Entre estos países analizados. Sí, esos países analizados, correcto. O sea, no significa que tiene un bienestar sustentable alto en general sino correcto, comparado con los países analizados. Ah, correcto, claro, sí, claro. De hecho, en la revista, estamos haciendo la versión en inglés, está ahorita en revisión, ¿vale? Y uno de los árbitros me preguntó eso. Me dijo Chile, que está ahí de segundo, me dice, si lo comparas con la OCDE va a quedar de último. Y tienes razón, es verdad. Pero entonces contesté lo mismo, le dije al árbitro lo mismo, es decir, yo no estoy buscando analizar la situación de Chile, estoy tratando de probar si el concepto y el dimensionamiento sirve para aplicar de política. Si tú agarras los países y los comparas con Europa, en el caso de Chile, OCDE, por supuesto que en comparación con ese grupo de países va a ser un nivel de bienestar sustentable muy bajo seguramente. ¿Qué es lo que hace esto? Estimula a los países a ser mejor. Claro, porque tú puedes decir, Uruguay está muy bien posicionado en América Latina. ¿Qué es lo que hace esto? Que los grupos de integración, que es una de las conclusiones que hacemos, que no abordamos ni profundizamos, los grupos de integración a que pertenece Uruguay, Alianza del Pacífico, por ejemplo, o Mercosur, vamos a hablar de Alianza del Pacífico, porque en Alianza del Pacífico está Costa Rica, está Perú, está Chile. Lo que hace que esos países que integran ese grupo de integración regional
los países que están en mejor composición sirven de referencia para estimular políticas a los demás. ¿En qué? En las dimensiones está mucho mejor. Porque para responder otro detalle que tú preguntaste ahorita, para saber el posicionamiento de Argentina en alguna dimensión, tienes que ver también que en el libro está, tienes que ver dentro del rango de indicadores, porque estamos hablando de una dimensión, tiene alrededor de 8 indicadores, puede ser un poquito menos, un poquito menos. De entre esos indicadores, puede ser que el scoring dé muy alto porque algunos indicadores son muy buenos, pero hay otros indicadores muy pésimos en sus resultados para Argentina. Y esto también pasa en el resto de las dimensiones. La ventaja de esto es que el análisis se hace por dimensión, por separado. Si yo fuera hecho el análisis completo, no tendría la posibilidad de tener resultados detallados por dimensión, o sea, tenerlo así detallado por dimensión, cómo es el comportamiento, sino hacerlo por dimensión te permite ver en qué dimensión está muy bien y en cuál está muy mal y saber por qué está muy mal. Tienes que entonces ver el indicador y ver, es que este indicador y este resultado está haciendo que Argentina esté muy mal posicionada. ¿Vale? Simplemente por añadir, ¿no? Cuando yo pienso en bienestar sustentable como concepto, lo que me viene a la cabeza es un absoluto. Sin embargo, por lo que veo, es relativo. Bienestar sustentable relativo a los vecinos, pero no que tiene un bienestar sustentable absoluto en el tiempo, que es lo que, ¿no? Lo que comentabas. Relativo o sea, en este caso, en esta tabla, quizás sería, ¿no? Más claro decir bienestar sustentable relativo a los vecinos, pero quizás sigue siendo un poco sustentable. Incluso Uruguay, que está, ¿no? Todo en bienestar sustentable alto, quizá no es bienestar sustentable alto, porque es relativo a los demás. Claro, sí, son resultados relativos, sí, solo correcto. por aclarar eso. Sí, el análisis te permite a ti, primero, como había dicho, era un análisis exploratorio. Es decir, te permite ver las condiciones políticas y económicas o multidimensionales de esos países. Y evidentemente, como te comentaba antes, con quien lo compares te va a dar resultado bienestar alto con esto que estoy comparando, que es lo que tú decías. Es relativo, sí. Entonces, por supuesto, tú puedes decir estas condiciones de sostenibilidad alta en comparación con lo que estoy comparando. Sí, en América Latina, si yo tomo la región de América Latina, que tiene igualdad de condiciones culturales y políticas, además históricas, yo puedo decir que entre ese segmento, puede ser un segmento específico, tengo estos resultados de bienestar sustentable alto para Uruguay. Por eso que tu pregunta viene muy bien, porque la idea es ampliar esto a nivel global, que yo pueda hacer comparaciones a todos los países del mundo. ¿Vale? De todas maneras, cuando tú ves los índices internacionales, Prosperidad Legatum, Social Progress, Sostenibilidad Social, todos esos, cuando tú sacas el segmento de América Latina, siempre los resultados son muy similares a esto. O sea, hay correspondencia, que fue una cosa que también validamos. Hay correspondencia entre esos tres países. O sea, Uruguay, Chile y Costa Rica siempre son los mejores. En el segmento de América Latina, libertad económica, prosperidad legatum, social progress, better life, etc. En relación, y ya es la última repregunta, en relación, ¿no?, a esto que comentamos, ¿no?, de lo absoluto y lo relativo. Sí. Claro, aunque lo hiciéramos global, a nivel global, que es una comparación entre todos, ¿no?, incluso el que estuviera liderando esa tabla por un año, ¿no?, que hiciéramos el análisis, alguien que puede ver este índice puede interpretar, pues alguien, no sé, que está en contra de por sí del capitalismo, ¿no?, del sistema actual de producción y demás, o de la globalización, puede decir, no, pero imaginemos que es, no sé, Japón quien lidera esta tabla. Puede decir, no, pero es que Japón no es sostenible. Y te puede dar una serie de argumentos de por qué no es sostenible Japón, no sé, tema, pues las pensiones de Japón, ¿no?, la demografía, 20 otras cosas, ¿no? Y aún así lo mismo en nuestra tabla estaría primero, al ser relativo. O sea, por eso digo que cambia un poco la idea de... Es bueno y me parece muy interesante a la hora de comparar países, pero quizá no acabo de ver cómo marca el objetivo hacia el futuro. Es decir, que el que puede ir primero en la tabla pueda haber objeciones para ese primero que en realidad ni siquiera es sostenible tampoco. Puede ser. No, la gente que hace la crítica del capitalismo Sí. va a acabar autodestruyéndose porque los, ¿no?, Claro, tú los lo que recursos puedes son es que, limitados, sí, es finito. lo que pasa es que no al puedes ir final así. es una... Bueno, como tú dices, al final es relativo, ¿sabes? Es decir, lo que tú puedes decir es que el que está de primero es el que está mejor. Es el que Claro. más sostenible es en comparación con Pero nosotros. alguien Pero puede decir, el el problema... tuerto en el país de los claro, ciegos, el ¿no? problema está... ¿Tú sabes qué es lo difícil? Que lo dice... Bueno, Marta Nussbaum también lo menciona,
lo menciona Luttmann también, lo menciona la Comisión Sarkozy, son los límites de la sostenibilidad, que es lo que tú dices. Es lo más difícil de poder concretar. ¿Cuáles son los límites para yo decir a partir de este punto es sostenible? No existen, ¿vale? No existen. Entonces, como no existen, siempre vas a tener una posición relativa de quién está mejor. Entonces, el concepto sigue la tendencia creciente, ¿vale? Porque la idea es que tú siempre seas mejor. Lo que pasa es que no consigues cuál es el punto de referencia, ¿vale? Entonces, lo que vas a tener siempre es una comparación de ranking de países donde el primero se supone que es el que tiene la mayor ventaja, las mayores condiciones, las mejores condiciones, y por lo tanto de ahí para abajo, condiciones medias y bajas. Y ese va a ser tu referencia para tratar de alcanzarlo y superarlo. Pero como no tienes una referencia, ese de primero va a ser tu referencia. Vale, yo tenía una duda. Has dicho que en un futuro, en 2000... Vale, tenía una duda. Has dicho que en 2022, creo que era, queríais hacer un índice global. Dado que estas cuestiones son, vamos a decir, algo subjetivas, comparándolo, por ejemplo, con el índice de libertad económica, ¿sería un índice de cada dato por separado o juntaríais todos los datos y haríais un ranking? Es decir, dado que son cuestiones muy subjetivas, ¿a qué cuestión le daríais mayor importancia para ese índice global? ¿Y a cuál menos? La ponderación. Sí, ¿qué utilizaríais para valorar que... Porque tú dices subjetivo, ¿a qué te refieres? Bueno, como estas cuestiones son de bienestar y son datos que al preguntárselo en una encuesta a una persona puede depender de muchos factores, a eso me estoy refiriendo. No, en este caso los indicadores, por ejemplo, los indicadores que usamos ahorita tiene datos subjetivos, pero también tiene datos objetivos. Vale, tiene indicadores que son en sí mismos objetivos. No sé si te refieres a eso, ¿verdad? Pero en un índice... Más global. A lo que me refiero es, ¿le daríais mayor importancia a una cuestión que a otra? No. No. Es decir, haríais un índice con cada cuestión separada, no... Ejemplo, índice de libertad económica, el cual junta pues, determinados datos y hace un ranking de... Sí, algo así, sí, algo como este, en ese caso. Entonces sería lo mismo, pero en cada dato ordenado de forma separada. Exacto. Vale. Muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar qué opinión tienes sobre el IDH, porque también creo que es un índice que combina lo que has comentado antes de capacidades y también resultados. Y quería saber cuál era tu opinión sobre este índice. El índice de desarrollo humano creo que fue un indicador fundamental. A ver, vamos, fue un icono en su momento y permitió romper el paradigma ese de que solamente eran los aspectos económicos y no había otras dimensiones fundamentales. Entonces, el IDH lo que hace precisamente es la imagen que tenía allí, si quieres la colocas, la segunda imagen, sí. Lo que permite es centralizar el grupo de dimensiones, en este caso, claro, utiliza 3 dimensiones, educación, salud y los aspectos económicos, pero permite por lo menos ampliar, fue un primer paso para ampliar el espectro. Inclusive el IDH en un principio incorporar los aspectos ambientales, tiene 4 dimensiones. Pero después de discusiones, como los aspectos ambientales estaban muy iniciales en ese momento, en el principio, los finales de los 80, pues no se incorporó. Pero para mí es fundamental, pero ya terminó su etapa, digamos, ¿no? Ya inclusive hay organismos internacionales como la OCDE, con su indicador Better Life Index, ha desplazado el IDH como forma de hacer política. El IDH sigue desarrollándose y yo creo que el aporte del IDH más que el indicador es en sí mismo el informe anual de desarrollo humano, que siempre da unos aportes fundamentales, conceptualmente, a través de políticas, a través de incentivos, de estimulación, etc. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Es decir, pasó su etapa fundamental, dio muchas enseñanzas, pero ya estamos hablando de que estamos en otra época, no otras dimensiones, más dimensiones, comportamiento armónico de las dimensiones y por supuesto, los organismos internacionales han ampliado la aceptación de otras medidas, ¿no? El Eurostat, por ejemplo,
con la medición de la calidad de vida. Ya amplió el espectro de dimensiones el año 2013. Entonces, también ya desde la Unión Europea se está haciendo otras cosas. Hay una pregunta fundamental en la charla que era ¿qué modelo político y económico son los que generan más bienestar de forma sustentable en el tiempo? ¿No? Yo estuve pensando un poco en eso, ¿no? Y también depende mucho de cómo lo mires, ¿no? Es decir, lamentablemente hay miradas ideológicas, ¿no? Que siempre van a preferir algún modelo en específico y lo van a defender hasta el final. Y ya está, o sea, es así. Yo creo que el modelo fundamental es el modelo que está en el medio, ¿vale? Que es el modelo multidimensional. Las dimensiones son X, probables entre todas, es decir, todas tienen el mismo peso, más o menos lo que comentabas tú, no hay ninguna preferencia. El componente económico sigue siendo fundamental, pero todas también tienen su papel fundamental. Eduardo Gudinas, por ejemplo, que fue ministro de Ambiente en Uruguay, él habla de 3 conceptos de sostenibilidad. Con sostenibilidad débil, que sería la primera imagen, donde prácticamente los aspectos ambientales son superficialmente abordados. La sostenibilidad fuerte, que ya es el grupo de dimensiones y consideras ya lo ambiental como algo fundamental. Y después la sostenibilidad superfuerte. Es decir, el ambiente es fundamental, pero decide sobre todo lo demás. Entonces, a mí ese escenario me parece un poco peligroso desde el punto de vista de las libertades, ¿vale? Algunos están tratando de que esa transición ecológica de que tanto se escucha vaya hacia ese camino, ¿no? Pero yo creo que en vista del desarrollo sostenible, que son las ODS que están en la imagen del medio, esperemos que no lleguemos a ese escenario. Pero el mejor modelo político, sin duda, es el que permita precisamente una multidimensionalidad y una interrelación de esas dimensiones, que busque el crecimiento, pero a su vez respete los límites y las interacciones de las otras dimensiones, que potencie y estimule lo que esté sucediendo en la sociedad, ¿vale? Sí, yo tengo una pregunta y es la siguiente. Si cogiéramos un indicador de un cariz diferente, basado en los resultados y no en las capacidades como es el que habéis elaborado, y cogiéramos los mismos países, ¿habría diferencias muy groseras o veríamos un orden más o menos parejo de los países? Buena pregunta. Esa pregunta me la hicieron hace un mes también. Una buena pregunta, porque la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y lo dije en la mitad de la presentación. Uno de los problemas que tenemos es que las fuentes de datos estadísticos están pensadas en resultados. Por ahí, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue extraer algunos indicadores de resultados que también generan capacidad. Es decir, por ejemplo, la matrícula, no lo usamos, ¿no? Pero por ejemplo, la matrícula estudiantil, ¿verdad? Un indicador de resultados, pero también genera capacidad en los estudiantes. Es un indicador de capacidades, ¿vale? Un ejemplo. Entonces, evidentemente, tuvimos que extraer muchos de esos indicadores que estuvieran aproximación a las capacidades y otros que fueran de capacidades per se. Pero no está mal que eso suceda, ¿vale? No está mal. ¿Por qué no está mal? Se supone que en la medida, ¿verdad?, que tengas resultados muy similares al de capacidades, quiere decir que esos resultados, es decir, una institucionalidad consolidada, ¿verdad?, una democracia consolidada, unas libertades consolidadas, que son resultados, también generan sostenibilidad y son a su vez capacidades, ¿va? Entonces no es posible que den muy similar y no lo veo negativo que suceda. Lo que pasa es que el bienestar sustentable lo que busca es cambiar un poco el chip del concepto, ¿no? Es decir, algunos podrán criticarlo, ¿no?, pero tiene más o menos lo mismo, sí, pero lo está viendo de las capacidades. Estás tratando de generar un enfoque y medirlo de una forma distinta. Y si a través de esto aplicas política, generando sensibilización de las personas, puedes generar entonces sostenibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo le pregunto a ustedes o al público que se nos están viendo, ¿qué dirías tú si el bienestar de mañana no va a ser el que tú piensas? Tus decisiones de hoy serían distintas,
Pero entonces para eso tienes que ver una política que te estimule a que tus decisiones de bienestar de hoy estén concientizadas, ¿verdad?, en lo que será el futuro. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos planteamientos, la Comisión Sarkozy, por ejemplo, para el que no la conoce, que está presidida por 3 economistas, Stiglitz, Sen, Fitoussi, entre sus líneas dice lo siguiente, dice algo así, ¿no?, palabras más o palabras menos, y me disculpan, pero dice algo así: en la medida de que tú coloques escenarios futuros desfavorables, puedes generar pérdida de bienestar de las personas en el presente. Y ese es el argumento que utiliza la Comisión Sarkozy para separar el bienestar presente con el bienestar futuro. O sea, la Comisión Sarkozy lo separa. Entonces, lo que estás haciendo desde el punto de vista de las libertades es que las personas no son conscientes de las decisiones de hoy, porque están tomando decisiones de su bienestar sin saber cómo será ese bienestar en el futuro. Y por lo tanto no le están dando la oportunidad de su libertad de decidir actualmente cómo llevar su nivel de vida. ¿Ves? Es eso. Y otra pregunta, ¿qué visión tenéis del papel de la riqueza como un agente que asegura la sostenibilidad futura? Porque hay una idea, y es que cuanto más ricos seamos, más medios tenemos también para adoptar tecnologías que quizás son caras, pero son más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Entonces, no sé si esto es algo que habéis considerado o no. No, sí, digamos. Lo que pasa es que el concepto de nosotros es de capacidades, ¿no? Pero entonces Sí, no elimina. Esta pregunta en el fondo está un poco relacionada con la anterior, porque Sí. habla un poco de la relación entre los dos. Sí, claro. Es decir, nosotros en el enfoque no descartamos el crecimiento. Es decir, tú puedes tener... De hecho, cuando ves los resultados son crecientes siempre, ¿no? El bienestar busca crecer. Y para crecer necesitas que las dimensiones crezcan, ¿sí? Entonces, la concepción de crecimiento está presente, ¿vale? Entonces, en la medida que tú puedas generar riqueza y esta riqueza la genere en relación con las demás dimensiones, pues está bien, ¿vale? Porque uno de los problemas que tenemos es que si tú generas riquezas y no las combinas o no las relacionas con los aspectos ambientales, con los aspectos sociales, los aspectos culturales y demás, entonces estás generando un crecimiento que es insustentable, un crecimiento que es ficticio. Entonces, para que sea sustentable, entonces debe tener relación con las demás dimensiones. Por eso yo siempre hablo de las dimensiones del medio, es decir, ese crecimiento económico, pero en relación con las demás dimensiones. ¿Vale? Hay un indicador de sostenibilidad, por ejemplo, el PIB, que no lo consideramos. Vale. El PIB no se considera, pero hay unos indicadores, por ejemplo, el índice de desarrollo económico sostenible de la consultora de Boston, el grupo consultor de Boston, por ejemplo, incorpora los indicadores clave de sostenibilidad. Es el único indicador que incorpora aspectos de sostenibilidad. Y ellos incorporan, en vez de utilizar el PIB, utilizan las reservas, por ejemplo, las reservas internacionales, como indicador sustituto de la sostenibilidad. Entonces, yo voy a tomarme el tiempo, ya que tenemos tiempo, me tomo el tiempo de poner un ejemplo sobre Venezuela. Venezuela, desde que empezó la crisis del 2012, empezó a ser insustentable, pero es que era insustentable de un principio, ¿no? Arturo Uslar Pietri lo decía de los años 70, ¿no? El festín de Baltasar, es decir, están haciendo desastre con el petróleo. No hay forma de ahorro. Las reservas internacionales de Venezuela para atender cualquier eventualidad siempre se sitúan alrededor de $30.000 millones, cuando el compromiso internacional mínimo por año es de $80.000 millones. O sea, no tienes capacidad sino por unos meses. Por eso el desastre que hay en Venezuela. No hubo capacidad de ahorro de los años 20 en la época petrolera. Por eso es que consultoras como esta consideran las reservas como algo fundamental. Siempre coloco el ejemplo de Noruega. Noruega hace 2 años llegó a los $600.000 millones en reservas internacionales. Es decir, si Noruega quiere cerrar las puertas al mundo, tiene 10 años de vida normal, sin problema. Entonces, es un indicador fundamental, ¿no? Como no solamente es cuánto economía genera, sino también cuánto de eso ahorras, ¿vale? Las doble estrategias en la política, ¿no? Y si yo fuese el presidente de un país que está abajo en esa primera, ¿no?, aproximación al índice, pues Guatemala, El Salvador, por ejemplo,
¿Cómo me ayudaría a mí el índice a tomar decisiones de política que permitiesen mejorar al país en cuanto a la capacidad de ser sostenible en el largo plazo? Primero, cambiar la forma de las instituciones. Esta mañana en el Twitter estaba leyendo justamente algo de eso. Es decir, en Venezuela no hay, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Como vengo de allá y el trabajo de la Universidad Central de Venezuela, me tomo la ventaja de poner ejemplo. En Venezuela no hay digamos, una precariedad de las instituciones. No, es que hay un secuestro de las instituciones. Y para el desarrollo necesitas generar nueva institucionalidad. Estos países que dan resultados bajos, que generalmente son Venezuela, Nicaragua, Guatemala, son países donde hay control del Estado, mucho control del Estado. Cuando existe mucho control del Estado hay poca libertad económica. Cuando existe poca libertad económica existe alta corrupción. Eso está más que estudiado. Entonces, lo primero que tiene que hacer es un cambio de ideología política. ¿Sí? Porque si, como te decía hace rato, ¿no? Depende, ¿cuál es el mejor modelo? Depende de cómo lo mires, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer es cambio de ideología política. Si el Estado tiene la capacidad o la sociedad organizada, a través de agentes de cambio, tiene la posibilidad de hacer cambios, lo primero entonces es promover la institucionalidad, generar libertad, entre eso las libertades económicas. ¿Para qué? Para poder entonces tener facilidades para hacer intercambio comercial, bienes y servicios, las facilidades de crédito, capital de riesgo, las condiciones políticas, el Estado de Derecho es fundamental, la democracia es fundamental, las condiciones para que el ciudadano pueda hacer y hacer lo que valora. Es decir, todo el espectro institucional y de libertades y democracia, desde el punto de vista del trabajo y el resultado que estamos viendo, es fundamental. Porque los países que están de primero, lo que están viendo o lo que están diciendo es que los países con mejores condiciones políticas, ¿verdad?, son los que garantizan mayores condiciones o mejores condiciones para la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que está diciendo en resumen. Vale. Muy bien. ¿Sí? Este índice se puede llegar a comparar con otros para llegar a esa idea. Es decir, cómo el político va a pensar, bueno, pues yo tengo que transformar mi política a una política más libre. ¿Se compara con otros índices? Sí. A veces se compara es hacer relaciones entre indicadores, ¿no? ¿Eso te refieres, no? Sí, sí. Cuando tú haces la comparación, y más o menos lo que preguntaba el compañero hace unos minutos, cuando haces comparaciones con otros indicadores, las relaciones son bastante altas, ¿vale? Es decir, comparas con el Social Progress o Sociedad Sostenible y los resultados son más o menos similares. Es decir, los países Uruguay, Chile, Costa Rica se mantienen, en el caso de libertad económica también, es decir, se mantienen igual. Entonces, si haces relaciones de indicadores con otros indicadores, los resultados son más o menos similares, ¿vale? Bueno, pues no hay más preguntas. Joner, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante y nada, a todos los que nos están viendo en YouTube, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Vale, gracias.